Pues sí, ya me han liado y aquí estoy de nuevo, y un primer episodio es siempre complicado. ¿Por dónde empezar? Recurro a mi libreta de puente aéreo y repaso ideas. Entre todas brilla una palabra que escribí en algún momento por algo: valores. Y he pensado que era una buena manera de arrancar la cuarta temporada de esta modesta enciclopedia audiovisual sobre hip hop. Así que, bienvenidos a Puente Aéreo. Desde pequeños nos enseñan que tenemos que afrontar la vida con valores, con los positivos, ¿entiende? Lo que pasa es que muchas veces nuestro sistema educativo no acaba de encajar muy bien con nuestra manera de aprender, y al final esos valores los acabamos sacando de nuestras relaciones familiares, la televisión, los amigos, etc. Con los años también he visto cómo la cultura hip hop y el hecho de practicarla o sentirse parte de ella ha aportado valores también a esa lista que condiciona nuestro comportamiento social e incluso nuestra manera de entender la vida. Se ha dicho que este movimiento es la voz nacida entre la juventud urbana con derechos sociales mermados. Se entiende también que tiene un lenguaje político sólido como movimiento social que es. Lo que está claro que una de las primeras cosas que aprendes cuando quieres formar parte de esto tiene que ver con los valores. Podría enumerar muchos, pero voy a destacar los que, en mi opinión, son más relevantes. Quizás debería empezar por la autoafirmación, la identidad, la autoestima. El que practica alguno de los elementos del hip hop brilla con él, se reafirma en su propio ser. El bailarín luce mientras baila. El escritor de graffiti cambia su entorno, lo mejora, con su expresión plástica, la suya propia. El músico expresa, denuncia, explica quién es mediante el lenguaje musical, las letras, la producción. La selección musical de los DJs tiene un efecto similar. Otro gran valor quizás sea el respeto. Enseguida aprendemos a respetar al que tiene un hacer mejor que el nuestro, aquel que admiramos e imitamos. Y con los años ese valor se extiende hacia todos aquellos que nos admiran a nosotros por lo que hacemos. Pues deberíamos terminar respetando a todo el mundo. Claro, el respeto es un valor con el que se puede entender la vida y que la sociedad urbana actual no suele promover demasiado, y por eso creo que el hip hop es tan valioso en ese sentido. Otro que destacaré es el concepto de disciplina. Muchos sabéis lo difícil que es salir adelante y mantenerse activo en cualquier vertiente artística de este movimiento cultural. La perseverancia y el creer en uno mismo son básicos para hacer algo aquí. Pero la disciplina es un código de conducta que se adquiere con el tiempo y sin darnos cuenta. Trabajamos periódicamente en algo por puro placer y en realidad estamos entrenando un modo de desarrollo muy concreto. Estamos generando disciplina. Este valor se nos intenta inculcar a la fuerza en la escuela, con temas o en situaciones que no nos interesan. Sin embargo, en la familia de hip hop he visto ejemplos casi surrealistas y que los padres o profesores de aquellos por disciplinar nunca hubieran imaginado que fuesen aplicables. Con esta pequeña reflexión quería mostrar cómo estar focalizado en algo creativo que se comparte con muchos otros sirve para crecer, para evolucionar en el ámbito personal, en la propia personalidad y en la inteligencia emocional. El movimiento cultural del hip hop aporta muchos otros valores. Por ejemplo, la intuición de enseñar y transmitir conocimientos, las ganas de aprender la historia y el origen de las cosas que nos interesan, la capacidad de crear compartiendo con otros, de generar obras artísticas en grupo. Incluso un fuerte sentido de la justicia, debido probablemente al entorno socialmente injusto donde nace este fenómeno cultural. Cualquiera que esté en esto, en realidad, se puede poner a pensar y descubrir cuántos valores positivos ha adquirido, gracias a nadar en este inmenso mar.